aquí en Converso, voces compartidas, propuestas educativas que se orientan a transformaciones profundas para el bienestar comunitario. Y pues el día de hoy tengo a toda una celebridad. Gracias, Ena, por estar aquí. Bienvenida. Qué gusto tenerte con esas plantas hermosas que adornan tu casa. Muchísimas gracias, Claudia. Muy complacida de verdad de estar aquí en este programa y poder llegar a tus audiencias y a otros espacios educativos. Gracias. Claro que sí, Ena. Pues Ena nos viene a hablar de un tema que es la educación psicoemocional y socioafectivas en la sexualidad. Y pues ya iremos desglosando un poquito qué es esto. Ena, te comparto que siempre comenzamos cada converso con un poema y hoy le toca a Gabriel Zelaida y dice, educar es lo mismo que poner un motor a una barca. Hay que medir, pensar, equilibrar y poner todo en marcha. Pero para eso uno tiene que llevar en el alma un poco de marino, un poco de pirata, un poco de poeta y 1,5 kilos de paciencia concentrada. Pero es consolador soñar mientras uno trabaja que ese barco, ese niño irá muy lejos por el agua. Soñar que ese navío llevará nuestra carga de palabras hacia puertos distantes, hacia islas lejanas. Y pues con esto comenzamos, Ena. Yo creo que esto engloba mucho lo que es la educación. Muchísimo, muchísimo. Siempre hay que ver hacia el horizonte, hay que generar utopías. Y se dice que uno avanza y parece que el horizonte se aleja, pero creo que eso es algo, un factor motivacional muy interesante, muy eh, precursor para encauzar la energía y como ese niño en el navío, aventurarse en aguas calmadas, en aguas turbulentas y salir avante en esas situaciones. Qué hermoso, Ena. Pues, ¿qué les digo ya con esta calidez de nuestra invitada del día de hoy, la maestra Ena Erendira Niño Calixto? Ella es licenciada en Psicología y maestría en Psicología Social por la UNAM, sexóloga por la Universidad Autónoma de Querétaro, MEXFAM, educadora de la sexualidad por la Asociación Mexicana de Educación Sexual, AMES, y certificada por el Consejo en Educación Sexual y Sexología, CAPSEX, especialista en estudios de género por el PUEG UNAM, terapeuta Jacomi y en violencias de género en el acompañamiento psicosocial, académica de la Facultad de Psicología desde el 85 y actualmente jefa del programa de sexualidad humana Prosexum de la Coordinación de Centros de Formación y Servicios Psicológicos. Persona orientadora comunitaria de la Coordinación para la Igualdad de Género UNAM a partir de octubre del 2020. Y pues ella es Ena, que nos viene a hablar de la educación psicoemocional y socioafectivas en la sexualidad. Y pues con eso comenzamos, Ena. Vamos a hablar, vamos a hacer una diferenciación, ¿te parece? Para que podamos comprender a qué nos referimos cuando hablamos de esta educación psicoemocional en la sexualidad. Sí, es un tema en el que he estado trabajando yo creo que los últimos 10 años, y justo porque enmarcado en la sexualidad humana, aún no quiero aterrizarlo en la educación integral de la sexualidad, ni en la promoción de la salud sexual, sino más bien enfocarme un poco en los aspectos de la sexualidad humana en los que he venido trabajando. Y lo primero que me viene a la mente es que la sexualidad es una experiencia que se vive en el pensamiento, en un sistema de imágenes, creencias, y esto transita, traspasa el cuerpo. Y entonces, cuando hablamos del cuerpo, creo que es algo que muchas veces damos por hecho, ¿no? Alguien dice, el cuerpo es algo en el que vivo, otro dice, es el cuerpo que porto. Finalmente, creo que la sexualidad se expresa en el cuerpo vivido, en el cuerpo sentido. Y entonces esto nos va a llevar a recuperar dentro de las experiencias las sensaciones, las percepciones, las emociones, o sea, el erotismo corporal que yo manejo como un erotismo
en lo sensual como en un erotismo en lo genital. Entonces, pues esto me lleva a plantear, ¿no? Que junto con todas estas sensaciones, estas percepciones, eh, pues vamos aterrizándolo en algo que son las emociones, los sentimientos, los deseos. Y entonces, esto que se vive de manera personal, de manera muy íntima, ¿sí? Con cada una de las personas, se va a expresar también, o sea, esta expresión es como hacia el adentro. Y Ujú. ahora ver la sexualidad en la expresión hacia el afuera nos lleva invariablemente a las interacciones sociales. Claro. Cómo nos expresamos ante los demás y no solamente es la interacción en la relación con otras personas, sino también en la generación de vínculos. Ujú, claro. Y que, por ejemplo, en a esto que comentas, o sea, es como individualizar la experiencia en esta parte de voltearnos a ver hacia adentro y en esa vivencia que es personal, única, después poderla poner hacia afuera en esa compartir en los vínculos. Va más o menos en esa línea. Así es. De tal manera que se me hizo importante acotar esto justo porque para hablar de la educación en la sexualidad, de la sexualidad, es que son dos cosas distintas. Se educa en la sexualidad a otras personas, pero educamos, aprendemos, encarnamos nuestra propia sexualidad. Y en ese sentido es que ahora sí vamos a hacer la diferenciación entre lo que se considera lo psicoemocional, o sea, el aspecto psicológico personal que se enlaza con, digamos, las emociones. Las emociones como una respuesta eh, de atención, de alerta hacia situaciones externas que se nos presentan. Y entonces, cuando trabajamos el aspecto de lo psicoemocional, entonces hemos aterrizado esto en el desarrollo de al menos cuatro habilidades como persona. Y entonces, en ese sentido, es que hablamos de el desarrollo de una primera habilidad, que es el conocimiento de sí misma, de sí misma. O sea, ¿cómo soy? ¿Qué capacidades tengo? ¿Dónde están mis deseos? ¿Cuáles son mis anhelos? Pero sobre todo, ¿cuáles son mis malestares? ¿Cómo ubico los malestares? Y entonces voy teniendo un conocimiento de mí misma para poder llegar a la regulación de las emociones que he identificado. Hay quien maneja mucho el concepto de autorregulación, como si esto fuera algo automático, que con tan solo identificar las emociones digo, ya las puedo controlar. Y aquí, pues no planteamos eso, lo que planteamos es que la autorregulación, pues nos permita identificar las emociones, nombrar las emociones y regularlas. Y esa regulación tiene que ver con aliarnos con nuestras propias emociones para poder transitar con ellas, no evadirlas, no controlarlas como si con el control fuera suficiente para decir, ya estoy bien. La tercera habilidad que trabajamos es la motivación. La motivación como esta energía que todos tenemos y que pareciera que la motivación tiene que llegar de fuera. Y no es necesario que llegue de fuera, o sea, hay que activar los recursos personales para poder generar la cuarta habilidad, que es la empatía. La Claro. empatía, la comprensión de la otra edad, perdón, la comprensión de sí mismo para poder llegar a la comprensión de la otra edad. Fíjate, qué interesante, Ana. Y un poquito, bueno, antes de que me hables de la otra parte, me gustaría profundizar en cada una de estas habilidades. Este conocimiento del que hablas como primera habilidad, el conocimiento de sí mismo, involucra como ese voltearte a ver, como bien señalas, en este autoconocimiento, pero como también estamos inmersos en un ámbito, en un medio, llamémosle familiar, comunitario,
involucra también como esta parte del sentido de pertenencia o del lugar de donde pertenezco. Si nos pudieras como ampliar un poco, ¿qué involucraría esta primera habilidad del conocimiento de sí mismo? Es muy amplio. Nos lleva prácticamente un semestre cuando yo trabajo en la Facultad de Psicología en la UNAM e incorporamos al programa de sexualidad alumnas desde quinto semestre y prácticamente nos lleva un semestre completo, sí, aproximadamente de 16 a 20 sesiones de trabajo para poder trabajar en estas cuatro habilidades. Ahora, es muy profundo en el sentido de que el conocimiento de sí lo vamos manejando, digamos, de la afuera hacia el adentro. El color del cabello, la textura, hacemos muchos ejercicios de sensualización, ¿sí? De mirarse al espejo, de irnos conociendo, para ir poco a poco entrando al sí mismo. Trabajamos mucho desde el concepto de self, digamos, ¿no? Del sí mismo. Y entonces desmenuzar este sí mismo es descubrir a partir de la exploración, de la curiosidad, de la sorpresa, porque resulta que no nos conocemos realmente, ¿no? Transitamos tanto hacia el afuera, nos desenvolvemos tanto hacia el afuera, que tenemos que ver cómo se ha configurado nuestra historia de vida. ¿Cuántas identidades personales hemos atravesado en nuestra historia de vida? Cuando fuimos niñas, bueno, como personas, ahorita yo hablo de ti, de mí como niñas, como mujeres, ¿sí? Pero lo mismo trabajamos con los hombres, ¿no? Con todos, incluyendo, voy a hablar de personas, incluyendo a toda la diversidad sexogenérica. Y entonces como personas es, fíjate, la configuración de la identidad personal, Mm, la identificación de las identidades sociales, el sentido de pertenencia, que yo pertenezco a un grupo, pero también el sentido de dominio, de ser poseedora de, mm, ¿sí? O sea, no solamente es que pertenezco a algo, es que también hay cosas que me pertenecen. Entonces, este sentido de ser propietaria de nos ha permitido trabajar ahora en la apropiación del cuerpo a ujú, través de este conocimiento de sí. Y esto implica, como ya lo dije, el sistema de pensamiento, implica también el sistema emocional, implica también el ir descubriendo las capacidades, ¿no? Hay quien, vamos traduciendo, las capacidades en poderes. Y ujú, entonces viene esta parte de la regulación de sí mismo. O sea, si me enojo, ¿qué sucede? Si estoy feliz, ¿qué sucede? Y hemos descubierto, al menos con los grupos de trabajo, fíjate qué curioso, que las decisiones con consecuencias inapropiadas han sido tomadas en situación de euforia, en situación de felicidad, en situación de mucha algarabía, y entonces yo puedo, yo hago, yo no se piensa tanto, no se analiza. Mientras que cuando ya vamos trabajando otras emociones, descubrimos que la identificación de ellas, la regulación de ellas, me lleva a ser más mesurada como persona, me lleva a ser mucho más selectiva. Y entonces, esto de las emociones es muy interesante, Claudia, porque la mayoría de los textos, la mayoría de los autores también trabajan mucho en emociones positivas y negativas. Y ujú, nosotras lo que vemos, o al menos en mi trabajo, en esta educación psicoemocional, es ver que las emociones no son ni negativas ni positivas. Las consecuencias de estas emociones son las positivas o negativas en tanto el beneficio o el maleficio que traen consigo. Pero la emoción por sí misma es algo que me protege, es algo que me pone en alerta. Por lo tanto, siguiendo mucho la propuesta de la inteligencia emocional de Goleman, ujú. trabajamos mucho en emociones constructivas y en emociones aflictivas.
Y entonces fíjate que cambia enormemente el panorama, ¿eh? Porque se van conociendo el tono emocional, van conociendo que la labilidad emocional no es algo indeseable, es algo que me permite ubicar mi propio termómetro para saber dónde me voy a ubicar. Y fíjate que de ahí, de este conocimiento de sí, con estos elementos, las configuraciones de la identidad personal, la configuración de la identidad social, el sentido de pertenencia, el sentido de posesión, el sentido de regulación de mí misma, es justamente lo que nos permite llegar a la siguiente habilidad, que es la motivación intrínseca, la motivación personal para avanzar. Entonces, pues esto nos permite también desarrollar miradas comprensivas. Esa es la empatía. No la empatía como que te pones en los zapatos del otro, pues no calzamos del mismo número, ¿no? O sea, no, sino más bien la mirada comprensiva, ¿sí? Y la mirada compasiva. La com, el prefijo com como de condominio, dominamos el mismo espacio, aquí es la compasión. ¿Por qué? Porque compartimos la misma pasión, la misma emoción, los mismos sentimientos, los mismos pensamientos. Obviamente con estas diferenciaciones socioculturales, pero que nos permiten establecer un diálogo y a partir de esto poder transitar ya la educación socioafectiva. Interesante, Ena. Estaba leyendo el otro día un libro sobre la compasión y precisamente tocaba ese punto que hablas, ¿no? Compasión como si fuera comunidad y cómo abrimos de ver un solo punto a poder comprender el mapa completo cuando vemos el vitral, ¿no? Y que habla de estas miradas compasivas justo que acabas de señalar. Pues esa es la primera parte cuando nos referimos como a esta cuestión psicoemocional. Ya cuando lo relacionamos luego a trabajar también la parte socioafectivas, ¿qué involucraría ahí? Aquí algo que enfatizamos mucho y que hemos retomado es la propuesta de los pilares de la educación planteada por Delors, este pedagogo francés, ¿no? Que plantea mucho lo colectivo, lo comunitario, de tal manera que retomamos en esta educación socioafectiva, primero, ¿qué es lo social? La interacción con la otredad. Desde esto que ya fuimos trabajando, ¿no? Esta mirada compasiva, esta mirada comprensiva de lo humano, ¿sí? Del ser personas, de ser personas humanas, sujetos de derecho, sujetos de malestares, de bienestares, y siempre contextualizado en contextos socioculturales, sobre todo en un país como México, que es, nos interactuamos por raza, por género, por interculturalidad, ¿no? De tal manera que lo social involucra todo ello. Yo soy psicóloga social, además de ser sexóloga, y yo soy apasionada de la psicología social comunitaria. Y entonces retomamos todos estos aspectos. ¿Por qué? Porque cuando transitamos solo de la interacción social a la generación de vínculos, ¿sí? Entonces, pues hacemos esto. Abrimos, cerramos, acogemos, rechazamos, tomamos. Y entonces es ahí donde entra esta otra propuesta de Delors, ¿no? La afectividad es algo muy importante. La afectividad como esta posibilidad de hacer colectividad, de hacer comunidad, de hacer reflexiones que nos nutren a todos y que el malestar de uno es el malestar de los otros porque culturalmente, ¿sí? Estamos atravesados por los mismos procesos sociales, los mismos procesos educativos, las mismas discriminaciones por género, por raza, por edad, por todo lo que nos atraviesa desde lo cultural. Y entonces, en esta parte socioafectiva, ¿sí? Ya trabajamos el aprender a convivir, a ser comunidad. El aprender
aprender de manera colectiva. O sea, no hay quien tenga la espada del augurio, ¿no? Que me permita ver más allá de lo evidente, sino más bien hay que hacer lo evidente, lo Ujú. que transita por el saber de uno, de otro, de otra persona. De tal manera que es aprender a aprender desde la colectividad, ir Vale. construyendo concepciones comunes. Sí. Qué valioso, Ena, esto que comentas desde esta parte colectiva y cómo desde aprender a convivir, desde el respeto, hablando de toda esta visión, ¿no? Que hablamos de la diversidad de las culturas, cómo poder, como decías, ¿no? Tener una interacción sin desdibujarme en la otra persona y más bien nutriéndome de la otredad, ¿sí? Recuerdo a Silvia Marcos que hablaba y nos mencionaba el término otroas. Se me hacía muy interesante cómo lo ponía así desde esta diversidad, que hay en la naturaleza, ¿no? Y cómo podemos apreciar esas distintas entidades también y nutrirnos. Y fíjate que ha resultado muy, muy grato, muy grato. Yo llevo en la Facultad de Psicología trabajando el programa de formación de educadores integrales de la sexualidad 20 años, ya con una constancia que les acredita, ¿no? Como educadores integrales a estudiantes de pregrado a nivel de licenciatura. No hemos logrado incursionar en el posgrado, estamos trabajando en ello. Ujú. Y esto, fíjate que nutre muchísimo porque lo primero es transitar de lo psicoemocional a lo socioafectivo desde lo primero, aprender a convivir, aprender a verte en la otredad, ¿sí? Y Mm. entonces esto, como te decía, pues ya transita al aprender a aprender desde este proceso dialógico, reflexivo, aprender a ser un ser social, porque ya se aprendió a ser un ser para sí. Ahora es un ser para la otredad, es un ser para el otro. Entonces, aprender a ser es muy complicado también, de tal manera que aprender a ser, que desde la deformación profesional como psicólogas, aprender a ser es aprender a intervenir en los procesos psicoeducativos, aprender a intervenir en el consejo breve, aprender a intervenir en educación integral de la sexualidad y también en el acompañamiento terapéutico. Entonces, pues básicamente estas dos cosas las vamos trabajando muy de la mano de manera transversal al contenido que trabajamos en cada uno de los programas de prácticas profesionales que tenemos en el programa de sexualidad humana. Y ya enfocado como a esta línea de la sexualidad, ¿qué es lo que observas cuando ya se trabaja en la parte psicoemocional y socioafectiva en la sexualidad? Bueno, creo que debo mencionar los programas de prácticas profesionales que tenemos. Ujú. Y pues básicamente son cuatro. Los que manejamos la maestra Zoraida Meléndez y yo soy la profesora titular de algunos de ellos, y el primer nivel de formación profesional en la práctica es el de consejo breve en salud sexual. Entonces, trabajamos mucho desde los derechos humanos, desde el concepto de salud sexual como un gran paraguas. O sea, en esta propuesta, ¿no? Respecto a que la salud sexual no es la ausencia de disfunciones sexuales, es gestionar el bienestar en todos los aspectos, físico, corporal, espiritual, de tal manera que se logre una buena calidad de vida. Y entonces, en ese primer nivel, aceptamos a estudiantes a partir de quinto semestre de la licenciatura. Y el trabajo que se realiza es todo sobre sexología psicológica. También quiero hacer esa aclaración. Sí nos apoyamos en cuestiones biológicas, médicas, sin embargo, nos importa mucho el aspecto psicológico, ¿no? Cómo impacta a la personalidad de cada persona en malestar el estar en situación de un embarazo inesperado, de una infección de transmisión sexual, inclusive del rompimiento en relaciones afectivas. Y entonces ese primer nivel
desde el rescate de las experiencias de las chicas, ¿no? Básicamente tenemos más alumnas porque en la Facultad de Psicología el 80% son mujeres. Entonces, nos ha permitido del Consejo Breve hacer también un trabajo comunitario, que es el de la promoción de la salud sexual. Y entonces montamos módulos interactivos. Tenemos ya una cartera de temas, de materiales, y participamos en ferias itinerantes. Actualmente que hemos regresado a lo presencial, pues hemos participado, ¿no? En jornadas con el proyecto Pilares de la Ciudad de México. Participamos ya desde hace más de 10 años con la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, y entonces no nos damos abasto, Claudia, porque atendemos escuelas, preparatorias, SHs, distintas facultades, los distintos campus que tiene la universidad en la Ciudad de México, e inclusive en Morelos, que es un lugar cercano, ¿no? En Cuernavaca, que incursionamos con este trabajo comunitario para la promoción de la salud sexual. El siguiente nivel, bueno, la formación práctica dura 2 semestres. Es una en la que se habilitan de manera transversal las habilidades psicoemocionales en el primer trimestre, perdón, en el primer semestre con el contenido sobre salud sexual. De tal manera que el siguiente semestre ya es totalmente trabajo comunitario. Se dedican a estar atendiendo a personas en consejo breve y además en los módulos interactivos. Ya en el siguiente nivel, cuando las estudiantes ya están en séptimo y octavo semestre, Ujú. entonces se forman como educadoras integrales de la sexualidad, Ujú. desde un modelo psicosocial totalmente comunitario. Entonces, no nos hace falta un salón de clases, no nos hace falta tener pizarrón, o sea, lo que necesitamos es el espacio y las personas para poder trabajar. Y entonces, pues las metodologías totalmente participativa, técnicas populares para la educación, perdón, técnicas participativas para la educación popular. Y entonces, otra vez vamos afianzando ahora toda la parte socioafectiva y comunitaria. Y ya quienes se quedan todavía más tiempo se forman como terapeutas para la intervención en crisis, para situaciones de violencia de género. Y por último, el cuarto nivel, que es la formación de terapeutas de largo alcance y de mayor profundidad en los procesos de acompañamiento psicológico. Oye, pues definitivamente todo un enfoque integral. Y, por ejemplo, cuando hablas de esta parte del segundo nivel, cuando ya hay esta parte comunitaria, ¿qué tipo de población es a quien se atiende? ¿O tienen distintos centros o cómo convocan a la gente para poder trabajar con todas las personas? Fíjate que más bien es al revés. Mm. Nos invitan a distintas comunidades. Ujú. Entonces, es muy enriquecedora esta experiencia formativa porque nos conocen en la universidad, saben de nuestra existencia y entonces hemos atendido población rural de la Ciudad de México. Te hablo de Xochimilco, Milpaltas, Magdalena Contreras, como población más metropolitana, ¿no? El centro de la Ciudad de México, pues todo ello. Población escolar, personas, les digo que mapas, madres y padres de familia, ¿sí? De Ujú. nivel privado, público, bueno, la educación es pública, pero de escuelas, ¿no? Que provee el Estado como de otras escuelas ya privadas. Y entonces, eh, pues más bien las chicas han tenido la posibilidad de incursionar en distintas comunidades. Y entonces lo que siempre solicito es el perfil de las personas a las que vamos a atender, porque hay quien me dice público en general. No, 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 es que no existe público en general, también existen soldados, soldados rasos, también existen coroneles. Necesitamos saber, ¿no? Con quiénes vamos a trabajar. Y sí hemos tenido la oportunidad de trabajar
básicamente en la Ciudad de México, la zona metropolitana y la zona urbano marginal. Por los recursos de la universidad no hemos logrado salir, no hemos logrado salir. La universidad además es muy, muy grande y no nos damos abasto para atender todas las demandas de atención. Sin embargo, eso es lo enriquecedor de la psicología social comunitaria. Hacer estas, digamos, estudios diagnósticos previos, muy rápidos para saber el perfil, perfilar a la población con la que vamos a trabajar, es en estas actividades formativas es inclusive jugar, no hacer traducciones. Te lo voy a decir en lenguaje técnico, ahora tú me lo vas a traducir, ¿sí? Al lenguaje coloquial. Ahora, pregúntame algo en lenguaje coloquial y la respuesta obligada es en lenguaje técnico. Entonces, vamos jugando con todo ello. Inclusive, de verdad, yo voy aprendiendo, a mí me nutre trabajar con personas jóvenes, imagínate, de quinto semestre, que tendrán aproximadamente 20 años, ¿no? Mm. Entonces me dicen los chicos y las chicas, ¿no? Les digo, bueno, ayúdenme, háblenme como ustedes hablan, ¿no? Dice, ¿de veras, maestra, al chile? Y yo sí, al chile, así picante. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Cómo se traduce? De tal manera que eh, por ejemplo, nos tocó una ocasión ir a la FES Aragón y nos decían, maestra, no sabe cómo nos divertimos, porque además de trabajar en el módulo, hubo perreo. Y entonces nos dijeron, chavas, ahora sí ya guarden todas sus cosas, las ponemos en un lugar seguro y participen con la comunidad, ¿no? Del perreo. Y yo les decía, bueno, dime qué es el perreo, explíquenme, ¿no? Y me decían, bueno, es que es el reggaetón y plantear esto y lo otro. Y a partir de ahí, pues también fuimos tomando frases, ¿no? Frases del reggaetón para traducirlas y explicar el doble sentido, hacer el análisis de contenido en aras de la promoción de la salud sexual, del respeto irrestricto a los derechos humanos, validar los derechos sexuales en la comunidad estudiantil de nuestra universidad. Entonces, es Ujú. un trabajo constante, muy dinámico para poder ir ajustando las actividades del módulo a la población a la que se dirige. Y por ejemplo, en esta de estas líneas que comentas, en la tercer línea, cuando se trabaja en todo lo que es la violencia de género, en intervención en crisis, ¿hubo cambios ahora con la pandemia, ya que se incrementaron estas demandas o cómo es el tipo de atención que ustedes brindan? Bueno, ante todo, pues no perdemos de vista, yo no puedo perder de vista que trabajo en una institución, colaboro en la institución llamada UNAM. Y antes de la pandemia, y sí, como un proceso que se veía venir para el 2020, 2019 y 2020, que fue cuando hubo la toma de los movimientos feministas de la universidad. Ujú. En el 2019 justamente viene el paro de actividades, la toma de escuelas, de preparatorias, pero especialmente en la Facultad de Filosofía y Letras, que es donde se gesta todo un movimiento feminista, yo puedo decir un feminismo radical, eh, y entonces esto empieza a permear a las distintas facultades y escuelas de tal manera que se genera mucha reflexión, mucha discusión, con paros de actividades que en lo interno se aprovecharon para abrir grupos de reflexión, ¿no? Respecto a toda esta problemática. Ahora, cuando te decía, parece que esto se veía venir, es porque en la propia universidad, como un reflejo de la realidad nacional, de las violencias que se viven en el país, pero sobre todo de las precariedades, la precariedad educativa, la precariedad económica. Digo, podría ahorita hablar mucho de todas esas precariedades ideológicas, políticas que permean en la universidad. Y entonces, en el 2016 se publica el primer protocolo para la atención de casos de violencia de género en la universidad. Ujú. Y pues esto se publica en agosto de 2016, agosto, septiembre, en octubre ya estábamos atendiendo en el programa de sexualidad humana
casos de violencia de género derivados de ese protocolo. De tal manera que la intervención en crisis que realizamos sí es bajo la teoría de crisis de Slyke, es un autor, me parece que todas o la mayor parte de quienes trabajamos en el área clínica, no clínica pensando en la aproximación clínica, sino más bien en la clínica del acompañamiento para reducir los malestares de las personas. Entonces, empezamos a trabajar mucho en el primer apoyo psicológico. Mm. Sí, la contención. El programa se llama Intervención en Crisis de la Contención Emocional a la Psicoterapia. Y entonces la intervención en crisis es justamente ofrecer el primer apoyo psicológico para no tener que llegar a la crisis, es romper la crisis antes de que se presente. Sí, ahora, cuando esto llega y transita la crisis, pues entonces tenemos también los recursos para poder acompañar a las personas en la crisis. Entonces, desde la formación de terapeutas para la intervención en crisis, tenemos un modelo totalmente psicosocial. Como te venía diciendo, enlazamos lo psicoemocional con lo socioafectivo para poder trabajar en una perspectiva psicosocial Mm. comunitaria. Entonces, esto ya enlazado con el protocolo que la universidad tiene, entonces vamos tejiendo redes, en el sentido de que cualquier persona objeto de violencia en general y de violencia de género en particular, es atendida en dos aspectos, en la parte de la contención emocional y otra parte en la atención jurídica. Mm. No es que se les imponga o se les induzca a interponer una denuncia en el Ministerio Público, porque eso ya está fuera del ámbito del ámbito de la universidad, pero sí interponer una queja que es atendida por la Defensoría de los Derechos Universitarios. Y bueno, fíjate cómo se van enlazando cosas en la institución, que eso fue lo que a mí me hizo formarme y certificarme como persona orientadora comunitaria de la coordinación para la igualdad de género de toda la universidad. Entonces, pues es ir desde esta perspectiva comunitaria, ir tejiendo redes dentro de la propia institución, ¿sí? Para poder atender estos casos. La utopía, ¿sí? Es reducir, reducir y en algún momento lograr erradicar estas interacciones violentas. De Ya. tal manera que, pues como ves, trabajamos muchísimo. Bueno, mi tiempo completo, como te decía al inicio, está dedicado a la universidad. Ya. He colaborado fuera, ¿no? Con el proyecto Abrazando la Vida, en la publicación de algunos textos, de la colaboración con México Vivo para la publicación de algunos textos, guías, pero de verdad me rebasa las actividades que ya realizo en la propia universidad. Pero qué Espero ir valioso dando una respuesta, ¿eh? qué valioso tener una persona con tanta conciencia social y, trabajando en todas estas áreas, y qué interesante que a través de esas redes se logra que esto no nada más esté en la Facultad de Psicología, sino que también se oriente a otras universidades y que sigamos trabajando en ese conjunto, ¿no? En erradicar esas violencias, como bien lo dices. Y hablabas de un cuarto factor, que era ya la terapia profunda, que decías que también, ¿qué tipo de formaciones en ese sentido? ¿En qué línea se forman los terapeutas? Siempre estamos trabajando desde esta perspectiva psicosocial. O sea, eso es algo que nos haya distinguido y diferenciado, digamos, de otras aproximaciones de acompañamiento psicológico. De hecho, nosotras hablamos de acompañamiento psicosocial más que de terapia, ¿no? Nos queremos deslindar muchísimo de este imaginario colectivo que piensa que la terapia es directiva, que vas a la terapia porque te van a decir qué hacer como si tuviésemos un recetario. No. Aquí hemos creado un modelo
la maestra Zoraida Meléndez y yo, porque ella tiene la formación terapéutica en terapia de reencuentro. Mm, Entonces ella ha trabajado muchísimo en ese aspecto, ¿no? Yo tengo la formación como terapeuta Hakomi y que es una aproximación que ahora me doy cuenta poco conocida, a mí me ha servido muchísimo porque justo desde esta perspectiva de la terapia Hakomi, que tiene que ver con el autoestudio de las emociones mm, y que tiene que ver con la experiencia presente, el acompañamiento se realiza desde la experiencia presente, porque cualquier hecho vivido lo narras hoy, pero no es como lo viviste en el momento en el que realmente ocurrió. claro. Lo vamos recreando, lo vamos aderezando a partir de qué? Del tiempo, del espacio, del hoy, del tiempo presente. Y entonces es trabajar desde Hakomi con cómo transitas con las emociones, cómo te alías con las emociones. Yo aprendí ahí a aliar las emociones, identificarme y aliarme con ellas, no huir de ellas, sino más bien, ¿qué me dice? ¿Qué me está alertando? Y entonces, de verdad, generar estas técnicas que sí proceden muchas de estas filosofías orientales, ¿no? El Ujú, trabajo de Daniel Seligman, bueno, muchos otros autores que nutrieron, ¿no? El mindfulness, la atención plena, la conciencia corporal, es muy orgánico, ¿no? Y una de las bases de Hakomi siempre es la no violencia. Entonces, bueno, esto me lleva pues también a plantear, ¿no? Yo tengo formación en educación para la paz desde antes, ¿no? Ya cuando encontré este espacio de Hakomi, bueno, no sabes cómo cambió mi vida en lo personal, pero sobre todo mi hacer en lo profesional. Entonces, ya cuando trabajamos la terapia, lo que comúnmente se llama terapia y que nosotras manejamos como un acompañamiento profundo ujú, y de largo alcance, quiere decir que estas habilidades psicoemocionales que planteé y que son un eje transversal en todos nuestros programas de formación profesional, se convierten en un hacer en el acompañamiento psicosocial. Y mm, las personas aprenden a desarrollar estas 4 habilidades ujú, para ser competentes en su vida cotidiana. El objetivo de la terapia profunda es el conocimiento de sí, ujú. para tener una reinserción funcional en la vida cotidiana. Entonces, otro espacio de estudio es la vida cotidiana. Mm, Dedicamos lecturas, trabajo mucho desde Agnes Heller, desde Tagfel, ¿no? Para entender qué es la vida cotidiana. Y todo esto es psicología social, Claudia. Por eso les digo que mi pasión está puesta en la psicología social y hemos creado un modelo de acompañamiento psicológico para que las personas logren este conocimiento de sí a profundidad. Trabajamos mucho las historias de vida, mi historia de malestar, de bienestar, mi historia erótica, y vamos identificando y vamos más bien acompañando a las personas para que identifiquen sus guiones de vida. Y cómo ir transformando esos guiones de vida, pero desde la autogestión, desde la activación de sus propios recursos para poder, una vez que ya no estoy aquí, ¿qué hago en mi vida cotidiana? Y traemos la vida cotidiana a este espacio. Y bueno, ahorita estamos precisamente abriendo un programa de formación profesional precisamente sobre habilidades socioafectivas, para que ahora repliquemos esto y sean las alumnas las que abran grupos de reflexión. Porque la terapia individual, este proceso de acompañamiento psicológico individual, es de largo alcance, o sea, nos puede durar hasta 25 sesiones de trabajo. claro. Mientras que en un grupo reflexivo lo tenemos ya organizado, lo vamos midiendo, en 10 sesiones sacamos un grupo, ¿no? Entonces, algo que no quiero dejar pasar es que nosotras
habilitamos a las alumnas, las vamos capacitando y Ujú. quienes ofrecen el servicio de atención en crisis y de terapia, de este acompañamiento profundo y de largo alcance, son nuestras estudiantes. Excelente, pues qué O valioso. sea, ya nosotras supervisamos, ¿eh? Porque somos ahorita 2 maestras, la maestra Sori y yo, que vamos supervisando. Tenemos un seminario todos los jueves de 9 a 11 de la mañana, un seminario de supervisión de casos, y resulta de verdad muy, muy nutritivo, ¿no? Compartir las experiencias. Y, pues, es un orgullo. Te puedo decir que actualmente nos ha funcionado este proceso educativo psicosocial centrado en lo psicoemocional y en lo socioafectivo, además, bueno, de los contenidos propios de cada programa, de tal manera que, pues, nuestras egresadas están distribuidas ya, imagínate, 20 años de trabajo en InMujeres, en DKT, en México Vivo, inclusive, en MEXFAM, bueno, más bien es un orgullo. Fondo María, Mary Stops. Entonces, hemos hecho un colectivo, ¿no? En Facebook, yo no tengo Facebook, te he de decir, pero en Facebook tenemos una página que es Prosexum por una sexualidad libre. Y ahí confluyen todos los egresados de Prosexum y se van haciendo redes muy bonitas, ¿no? Colectivos, no sé, podría mencionarte ahorita muchas egresadas de Prosexum que ya han madurado mucho profesionalmente y han creado sus propios estilos de educación integral de la sexualidad, de cuestiones ya clínicas, de acompañamiento psicológico. Pues me da muchísimo gusto esta parte de ver cómo se amplían esos horizontes con lo que comenzamos la charla de hoy y que, como dices tú, bueno, lo que parece utópico y que parece que uno se alcanza y se aleja el horizonte, pues estamos alcanzando poco a poco, se irradian en ese sentido que Sí, comentas desde esta visión psicoemocional y socioafectiva, porque entonces se va ampliando el alcance hacia estas comunidades. Qué valioso que partiendo desde la experiencia propia de una revisión de nuestras propias historias de vida, de una revisión de nuestra historia de vida en lo cotidiano, podemos también tener esta posibilidad de acompañar a otras personas a que hagan estas mismas reflexiones, estas mismas intervenciones, ¿verdad? Ena, pues yo te agradezco mucho, se nos fue rapidísimo el tiempo porque está muy interesante todo el proyecto, pero te agradezco los aportes y sobre todo el que nos vengas a compartir esta valiosa experiencia tuya, que llevas ya todo este tiempo trabajando en ello. No sé si quisieras concluir con algo para cerrar este tema y mandar un mensaje, porque pues este proyecto lo ven muchos profesionales también de la salud sexual, muchos educadores, también médicos. ¿Qué pudieras sí. así como dejarnos? Bueno, lo primero sería agradecer de verdad este espacio para poder hablar, charlar, dialogar, ¿no? Sobre estos temas sin esta presión a la que estoy acostumbrada, ¿no? Lo académico, estar siempre sustentando lo que uno dice y demás, con autores y demás, cuando creo que lo valioso de la experiencia es precisamente del hacer profesional, es la experiencia personal y la experiencia de la vida cotidiana. La otra cosa es que creo que vamos tejiendo redes. Es muy importante este trabajo colaborativo. Sí creemos en el aprender a aprender de manera colectiva. Diría Paulo Freire, ¿no? De nada nos sirve tener una educación bancaria donde nada más acumulamos datos si no tienen un objeto social. De tal manera que creo que el mensaje es sigamos avanzando, sigamos energetizándonos. Vienen tiempos difíciles por el avance de las derechas, de las ultraderechas en el mundo, no nada más en el país. En nuestro país en particular, toda esta violencia, ¿no? Creo que las personas no entendemos la diferencia entre la paz y la paz positiva, ¿no? La paz negativa y la paz positiva. Y en ese sentido creo que hay que seguir
trabajando, hay que seguir remando, hay que seguir como este niño que mencionabas en el poema, ¿no? Este, aprender a navegar, atreverse a navegar, a seguir remando y a veces brincar y permitirnos zambullirnos en esas aguas calmadas o en esas aguas, caóticas, y creo que con los recursos que tenemos saldremos adelante. Ay, pues muchas gracias, Ena. Qué hermosa charla. Gracias por tu profundidad, por tu calidez y sobre todo por tu entrega hacia esta visión de seguir educando y formando a otras personas para que sigan acompañando desde esta parte con una visión comunitaria también, desde esta parte colaborativa. Y gracias por colaborar con Converso, ¿eh? Sí, visiten nuestra página de internet Prosexum Oficial, que es la otra página que tenemos, publicamos constantemente, van a encontrar videos, van a encontrar información sobre estas cuestiones del manejo de las emociones y demás. Pues de verdad, Claudia, muy agradecida, espero que no sea la última vez y que, bueno, podamos seguir tejiendo redes. Claro que sí, por supuesto, Ena. Estamos en ese contacto y bueno, ya dejaste la página para que visiten. No sé si hay algún otro dato que quieras dar tuyo antes de cerrar. Pues sí, mi correo electrónico es Ujú, nino.ena.60. ujú. Cualquier cosa estoy ahí a la disposición. Insisto, no tengo Facebook ni lo tendré porque estoy muy saturada de trabajo y soy la administradora de la página de Prosexum Oficial. Entonces, también ahí nos pueden dejar mensajitos y demás, eso sí estoy muy al tanto. Y pues bueno, nos vemos en Mérida próximamente para el 13º Congreso de la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología. Y bueno, va a ser un gusto vernos en lo presencial y darnos un abrazo, Claudia. Por supuesto, claro que sí, ahí estaremos presentes. Y pues bueno, en ahora sí que de Mérida hacia la Ciudad de México, un abrazo y ya nos veremos acá para que nos lo podamos dar en presencia, ¿eh? Gracias, Ena, por tu compartir. No se olviden de ver cada jueves también Converso en vivo a la 1 de la tarde. Y bueno, síganos en nuestras redes. Recuerden que estamos en Facebook Claudia Hernández, mi canal de YouTube donde se suben estos proyectos se llama Claudia Hernández Madrigal y mi fanpage Converso, con guión bajo verso. Nos vemos muy pronto. Ena, gracias. Abrazos.